Se genera el debate, sí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la ley antimotochorros que acaba de lanzar el gobierno, el Senado, más que nada, la semana pasada justamente, y que vamos a hablar todos los detalles de la misma. ¿Cuán efectiva es? ¿Qué pros y contras tiene? ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra? ¿Qué pasa con los motociclistas a partir de esta ley? Gastón Riquelme con nosotros en esta noche. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y venimos a hablar, sí, de la ley esta antimotochorro, denominada, entre comillas, antimotochorro, que se sancionó el jueves pasado en el Senado. Ya había tenido una media sanción en diputados en marzo de este año, que lo habíamos mencionado acá en la columna legal, y bueno, finalmente se conoció la semana pasada que se aprobó, y esto generó, por supuesto, más críticas de las que ya venía teniendo, en función a si va a funcionar o no, y sobre todo la gente que va a ser. Claro, y sobre todo la gente que maneja motos, algo que genera críticas y polémicas desde hace varios años, incluso con la implementación de los chalecos y los cascos con el número y nombre de patente en la capital, que ya se venía aplicando. Sí. ¿Qué va a ocurrir ahora en la provincia de Buenos Aires? Lo que plantea... Arranquemos por parte, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta ley? ¿Qué es lo que dicen sus artículos, por ejemplo? ¿Cuáles son los puntos principales? Un punto principal que plantea es que cada municipio va a tener que definir en el plazo de 45 días cuál va a ser la zona de exclusión. ¿Qué significa esta zona de exclusión? Que en algunos lugares los motociclistas no van a poder llevar acompañantes, en otros van a poder llevar acompañantes, pero tienen que llevar obligatoriamente el acompañante un chaleco refractario que diga la patente de la moto, e incluso los cascos tienen que estar inscriptos o con la leyenda de la patente que esté circulando con esa moto, ¿no? A ver, deja muchos cabos sueltos esto igual. Deja cabos sueltos y genera críticas, sobre todo por los motociclistas que están acostumbrados, algunos a trabajar, otros que van a buscar a los chicos al colegio con las motos. ¿Cómo haces? ¿Cómo no hacen? Estarían metiendo a todos en una misma bolsa incluso. A ver, está bien la iniciativa, pero creo que es como bastante, no está muy bien analizada, no está muy bien quizás puesta en práctica. ¿Qué pasa con la gente que quiere circular por esa zona, que no son, que para nada son chorros? ¿Y va a ir uno solo en la moto? No, y no solamente genera esa crítica, también genera la crítica de que cada motociclista debería aprenderse la zona de exclusión de cada municipio de la provincia de Buenos Aires, porque recordemos, no es que la ley dispone ya la zona, sino que directamente cada municipio tiene 45 días para enviar directamente al Ministerio de Seguridad cuál va a ser el lugar o la zona donde va a estar excluidas las motos, quizás una zona bancaria o quizás no. Por ejemplo, que generó críticas en Mar del Plata, donde justamente se postularon en contra, de hecho, desde el mismo gobierno municipal de Mar del Plata, diciendo de que el robo no tiene una zona específica, sino que el robo en moto es en todos los lugares. En cualquier punto. Exacto, y que debería haber un control en todo el ámbito de, por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata. En el caso de la provincia de Buenos Aires, veremos esto cómo lo implementan los municipios de zona norte, de zona oeste y de zona sur, a ver qué lugares van a delimitar como zonas de exclusión. Y a ver, una zona, 5 cuadras a la redonda, no se puede circular 2 personas en moto. Bueno, acá está implementada la ley antimotochorros, pero hice media cuadra más, me robaron, ¿y qué pasa? Sí, por supuesto esto va a generar, y de hecho es una crítica que surge a través de los debates que hay en la calle y en las redes sociales de, está bien, ponemos una zona de exclusión, ¿y qué pasa con la zona que no tenga exclusión? Va a ser una zona liberada por el municipio para que los motochorros puedan robar. Bueno, todo esto genera unos interrogantes que veremos. Y después, Gastón, meternos también en la zona, ¿no? Detienen al motochorro. ¿Cuánto tiempo va a estar este delincuente en la cárcel si no duran más de 24 horas? Bueno, eso ya es otro tema, depende de si lo atrapan infragante o no. Ahí tenemos ya otro tema aparte de qué es lo que va a ocurrir con estas personas. Sabemos que aumentó el porcentaje de delincuentes que usan esta modalidad. La cantidad de robos aumentó. Se habla de cada 10 robos, 7 son en la modalidad motochorro. Por eso genera estas propuestas o estos proyectos de ley justamente para tratar de evitar el tema de los motochorros. Pero bueno, muchos... Hace apenas unas semanas atrás dábamos los datos de que el 90% de los motochorros que ingresan a la cárcel, que son detenidos, automáticamente son liberados en menos de 24 horas. Sí, y por supuesto genera estas posibilidades de proyectos para tratar de combatir a los motochorros, pero bueno, mucha gente está de acuerdo con que se tomen medidas, pero no este tipo de medidas que generan incluso incertidumbre para los motociclistas, que si tienen, por ejemplo, 2 motos o tienen una sola moto y la usa, por ejemplo, padre e hijo, tendrían que tener 2 cascos, 2 chalecos refractarios,
todo esto genera, por supuesto, incertidumbre en los motociclistas y la queja, que por supuesto es válida. Y por el otro lado también tenemos experiencias como por ejemplo en otros países, como en Cartagena, donde hay una zona bancaria donde se aplicó esto y funciona. Pero bueno, habría que ver, funciona bien. Habría que ver de encontrar un punto límite, un equilibrio para que, si bien se tomen medidas contra los motochorros, pero también se permita a los motociclistas, que no son todos motochorros y muchos están trabajando y usándola justamente como un medio de transporte. Herramienta de trabajo. Exacto. Y el hecho de que la limiten es realmente complicado y corta mucho trabajo también. Ahora, Gastón, en base a todo este debate que se está dando, a las distintas opiniones, quizás a las distintas críticas constructivas también que se van generando en base a la aprobación de esta ley, ¿es posible que la modifiquen? ¿Es posible que estén prestando atención o ya queda así implementada y veremos cómo funciona? En principio no habría ninguna modificación, esta posibilidad la tenía el Senado, pero se aprobó por parte del oficialismo, la oposición por parte del justicialismo decidió votar en contra. Fue aprobada por los bloques de Cambiemos. Exacto, fue aprobada por los bloques de Cambiemos y hoy es una realidad y es ley. A futuro puede ser que se modifique y hay que ver también si con esta ley, por más que sea ley, si se implementa y si se realizan los controles. Se manifiesta por parte de los gobiernos municipales que en realidad no existe personal para poder cubrir el enorme parque automotor de motocicletas que hay, que es de aproximadamente 400.000 motos en la provincia de Buenos Aires. Ese es otro punto, porque hoy la gente incluso pide mayores agentes en el conurbano bonaerense, piden mayor presencia de los efectivos. ¿Cómo llegarían a cubrir este pedido, ¿no?, de estas zonas antimotochorros cuando aún hoy no dan abasto? Exacto, se habla de que existirían aproximadamente 20 agentes de tránsito para controlar este enorme parque automotor y también la incertidumbre que generan las personas que manejan las motos. Esta incertidumbre se generaba hace años atrás con una disposición, por ejemplo, que había entre Vicente López y San Isidro, donde en Vicente López había que circular con las luces encendidas, por ejemplo, y en San Isidro no. Entonces uno se encontraba con que estaba manejando en San Isidro con un auto, pasaba al municipio de Vicente López y resultaba multado por no tener las luces encendidas. ¿Qué va a pasar acá? Porque esto es mucho peor todavía. La persona que maneja una moto, por ejemplo, trabajando, haciendo cadetería y llevando, por ejemplo, paquetes o mensajería. Cada vez que ingrese a un partido tiene que memorizar las zonas o las delimitaciones para ver si cumple o no cumple con la ley o va a ser multado. O sea, se me ocurre una aplicación donde es muy difícil de implementar, ¿no? Es muy difícil de implementar. Quizás en microcentro, en Capital, donde tenemos una zona bancaria que tenemos ahí 5 por 5 cuadras, donde tenemos una zona estrictamente bancaria, quizás se justifique un poco más porque tenemos una zona bien delimitada y ahí sí podrían existir asaltos con la modalidad de motochorros, como le ocurrió en su caso a Carolina Píparo en el año 2010, que es una justamente de las que tomó esta iniciativa del proyecto de ley, que quizás ahí se justificaría un poco más, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos municipios, como mencionaba recién, en el caso de Mar del Plata, que se roba por todos lados y de hecho en el Gran Buenos Aires nos pasa lo mismo, veremos cómo se implementa y qué es lo que ocurre con los motociclistas, ¿no? Muy bien, Gastón. Bueno, vamos a continuar estando atentos a esta ley antimotochorros, cómo avanza, cómo se implementa, que ese va a ser el punto principal, ¿no?, para ver cómo se va llevando adelante efectivamente. Gastón, muchas gracias por estar con nosotros como siempre.